Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo saben de un solo, la recomendación de software sensacionales que los debes de obtener. Enlaces como siempre abajo en la descripción. Debes de estar suscrito a este canal porque, como he dicho, sorteo de licencias de toda clase de software y directamente la recomendación, noticias informáticas, toda clase de aportes, aquí lo encuentras en este canal. Y bueno, no sé si te ha llegado a suceder que, por ejemplo, tienes lo que es, sí, ya lo estás viendo, tienes acá un archivo de Excel y bueno, seguramente ahí estás manipulando alguna clase de archivo, lo protegiste o directamente lo obtuviste de internet, pero está protegido, cifrado y no sabes cuál es directamente. Pues claro que sí, la contraseña, y está aquí directamente, no sabes cuál es. ¿Cómo le haces para llevar a cabo o desbloquear este contenido? Por ejemplo, que si tienes un archivo que, llamémoslo así, está protegido, no puedo, la celda gráfica que intentas cambiar está en una hoja protegida, no puedo realizar ninguna clase de cambios. ¿Cómo puedo realizar esto? ¿Cómo le haces para llevar a cabo esto de desbloquear, sí, desbloquear de toda clase de protección un archivo de Excel? Sin duda, la recomendación de video de hoy es un software elemental que lo debes de obtener, es Password for Excel, ya tal cual estás viendo aquí. De igual manera lo observas acá, directamente puedes llevar a cabo el desbloqueo de toda clase de protecciones de un archivo de Excel por diferentes métodos que son totalmente rápidos y express para desbloquearlo de manera eficiente. Así es que directamente 3 métodos para llevar a cabo la del desbloqueo, también la protección contra escritura y directamente Password for Excel, directamente enlaces abajo en la descripción, puedes obtenerlo. Y sin duda voy a irme a lo fundamental, a lo rápido, a lo corto. Vamos a ir, por ejemplo, a esta base de datos del 2019, la cual, bueno, tiene una contraseña que, pues claro que sí, desconocería cuál es, ahí no sé cuál es. Vamos a ver que abro lo que es el programa Password for Excel, el cual dice aquí que elija el método que te convenga para desbloquear lo que es un archivo de Excel. La instalación de este programa es muy fácil, muy sencilla, no lo expliqué, pero es muy fácil, muy sencilla. Ahí ya lo obtienes y luego después dice acá, ojo, de sacar 2 métodos: recuperar la contraseña de apertura de Excel, que es básicamente tener un archivo protegido el cual no puedes visualizarlo, y quitar la protección de restricción de Excel, es decir, de una hoja de cálculo. Si puedes visualizar el contenido como lo hice acá, pero no puedes editarlo porque tiene una protección ahí contra solo lectura. No puedes copiar, editar y modificar y eliminar archivos de ciertas celdas. Bueno, por ejemplo, para este voy a darle directamente a recuperar la contraseña, recuperar toda clase aquí de contraseñas para poder acceder al archivo. Puedo hacerlo por 3 métodos. Ojo de sacar lo siguiente. Aquí no voy a estar mencionando esta palabra porque ya saben cómo es papá YouTube, pero vamos a hacerlo por el método de diccionario, en el cual busca directamente desde un diccionario incorporado aquí por lo que es Password for Excel, o también puedo realizar y agregar mi propio diccionario con un archivo de Excel. Simplemente hacer un archivo de Excel, como ya he elaborado aquí uno. Aquí puedo elaborar una gran cantidad, por ejemplo, si se me olvidó, pero más o menos estoy recordando cuál sería del cifrado del 1 al 5, del 1 al 6, algunos indicios de contraseña. Bueno, puedo escribirlo, puedo guardarlo como un archivo de texto y simplemente seleccionarlo, directamente agregar el archivo y seleccionarlo tal cual ahí. Ahí es una opción también. O el que ya tiene Password for Excel, que básicamente es una multitud de bases de datos ahí de un diccionario elemental. Y bueno, esa ya es la recomendación, puedes hacerlo con ese método. Acá el método de lo que le llaman la fuerza bruta con máscaras es más personalizado, con ciertos números, con ciertos caracteres. Ya esto es más definido con la longitud de cierta contraseña, acá más específico. De igual manera puedes establecer un límite o no. Los detalles acá entre letras mayúsculas y minúsculas, los números, los símbolos especiales también los puedes definir. Y también tienes lo que es el método de la fuerza bruta, que es para probar toda clase de combinaciones posibles, que te llevará sin duda más tiempo. Este método no es el más recomendable porque te va a llevar alrededor inclusive de hasta un día para llevar a cabo todo esto. Sin duda los más recomendables es el método del diccionario y la fuerza bruta. Por ejemplo, el método del diccionario, ahí a colocar directamente, voy a darle acá en recuperar y voy a darle acá, claro que sí, en importar el archivo. Antes de que nada se me olvidaba, hay que importarlo aquí. Aquí lo tengo, ya estoy realizando este método, pero no había importado. Aquí lo tengo tal cual, ahí una disculpa. La base de datos del 2019, un archivo de Excel del 2016, la protección por contraseña de apertura y la contraseña es totalmente desconocida. Voy a darle acá en recuperar
Y comienza este proceso en verificar las diversas contraseñas aquí a partir del diccionario que tiene ya lo que es Password for Excel. Realiza una comprobación, de hecho se visualizan acá la velocidad de la búsqueda, el tiempo que ha transcurrido y las contraseñas verificadas que van alrededor de 845 y sumándose. Y después vamos a acelerar lo que es este proceso para ver si logra ahí puedes encontrar lo que es la contraseña y ya probarla aquí en lo que es el archivo de Excel de esta manera eficiente para poder desbloquear ese documento. Vamos a esperar el proceso. Tal cual lo estás viendo aquí, ya me lo ha desbloqueado. De hecho aquí lo dice, bueno, no lo has desbloqueado como tal, pero me dice felicidades, tu contraseña se encontró con éxito. Aquí está, hashtag Napoleón. Ya puedo realizar lo que es esto, copiarlo. Aquí también puedes disfrutar de otras características, que es quitar la protección de hoja de cálculo, quitar protección de estructura de libros y quitar la protección de solo lectura del libro. Así es que puedo darle aquí en copiar y, por ejemplo, vamos a ver, le voy a dar aquí en base de datos, vamos allá, vamos a pegar, vamos a darle aquí en aceptar y en efecto aquí ya lo tengo tal cual, el archivo totalmente desbloqueado. Ya no hay absolutamente nada que realizar aquí porque ya lo tengo aquí, tengo ya tal cual, puedo editarlo, puedo modificarlo, así es que no pasa absolutamente nada. Es un archivo antiguo de colaboraciones, así es que ahí lo tendría. Me lo ha arrojado directamente y puedo realizar esto de desbloquearlo a partir de copiar lo que es la contraseña, así es que sin duda es fundamental, sin duda te lo recomiendo. Y ahora, por ejemplo, si quiero llevar a cabo esto de quitar las protecciones, bueno, selecciono aquí lo que es nuevamente el archivo. Perdón, aquí por ejemplo, si quisiera agregar este, me dice que es recuperar contraseña de apertura. No puede porque obviamente lo localiza. Pero voy a agregar el otro que sí tenía. Pues aquí una protección contra la escritura. Voy a darle aquí en quitar. Y déjame decirte que esto es absolutamente nada. A los segundos, felicidades, la contraseña de restricción del libro de hoja de cálculo de Excel se ha eliminado correctamente, o sea que es cuestión de segundos, me lo ha eliminado Password for Excel. Así es que puedo abrir la carpeta, puedo darle aquí, me hace un duplicado, llamémoslo así, del archivo. Ya puedo modificarlo, o sea, ya puedo alterarlo y ahí lo tendríamos. También es un archivo antiguo de colaboraciones con empresas. Ahí les tengo, tal cual. Ya puedes disfrutar de un archivo de Excel desbloqueándolo de toda clase de protecciones. Así es que el enlace te lo voy a estar dejando de este super programa abajo en la descripción. Y también quiero mencionar que se van a estar sorteando, ojo, 5 licencias. Las bases de sorteo van a estar abajo en la descripción, el enlace vía Twitter, para que allí directamente estés retuiteando y posteando. Y bueno, básicamente todas las bases de sorteo se van a estar sorteando 5 licencias, es que muy indispensable. El enlace encuéntralo abajo en la descripción. Y no solamente mencionar eso, también te voy a estar dejando otro enlace indispensable porque, bueno, sí, ya totalmente diferente, pero te voy a estar dejando otro enlace en el comentario fijado y también en la descripción acerca de un evento que se va a estar llevando a cabo, y el cual es a partir del lanzamiento de iOS 14. Si bien es cierto que el iPhone 12 no se lanzó, pero si bien es cierto que el iOS 14 sí se lanzó, celebrando aquí directamente, aquí los de TechnoShare van a estar celebrando toda clase de productos sensacionales con un descuento sin duda sensacional. Así es que este enlace vas a estar encontrándolo abajo en la descripción. Indispensable, 70% de descuento. Ya te lo digo de un solo, que es fantástico si utilizas varias clases de programas de iOS. Y bueno, obviamente ahí te invito a que consultes ese comentario fijado y enlace abajo en descripción. Sin duda quita protección de Excel con lo que es Password for Excel. Recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Sí. Peace out.